Bolas para Borolas, bolas para Genaro García Luna y bolas para su abogángster César de Castro. Hace unos momentos, el presidente López Obrador informa que está revisando cómo va a demandar por daño moral en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, quien se inventó de la manera más cobarde un supuesto soborno del crimen organizado a una supuesta campaña del presidente López Obrador. Supuestamente se decía de Castro cuando el presidente habría contendido contra Vicente Fox. Es una situación que no pasó. Vicente Fox se disputó la presidencia con la Bastida, con el ingeniero Cárdenas. En la primera ocasión en la que le hicieron fraude a López Obrador, él disputó la presidencia con Felipe Calderón y con Roberto Madrazo, después lo haría con Josefina Vázquez Mota y con Enrique Peña Nieto, pero ahí pues queda muy bien exhibida esta mentira, además de que el mismo Rey Zambada, cuando intenta manipular la pregunta, el abogado, el mismo Rey Zambada le dice a César de Castro que no es cierto, que él nunca dijo eso, que no ponga palabras en su boca. Ayer Vicente Serrano confrontó en la jeta de este abogángster estas declaraciones, también un documento que dio a conocer el corresponsal de Vice, Keegan Hamilton, con el que se da a conocer que De Castro miente. Textualmente, se demuestra que el vato miente, que el vato no sabía de quién eran esas declaraciones de los supuestos sobornos. Y hoy el presidente López Obrador anuncia que está viendo cómo van a demandar por daño moral al abogado de García Luna, al abogángster de Genaro García Luna, César de Castro, porque no difamaron, dice el presidente, no difamaron a Andrés Manuel López Obrador, difamaron al pueblo de México, algo que nosotros le planteábamos aquí muy temprano desde el inicio de nuestra transmisión. En efecto, nos están demandando, nos están difamando a todos nosotros. El representante de México es el presidente López Obrador, específicamente en el caso de un presidente al que, mire, han investigado desde tiempos memoriales. Fue espiado desde la década de los 80, 90, en el 2000. Se ha enfrentado a una serie de campañas de desprestigio y a él, a Andrés Manuel López Obrador, ni sus adversarios, ni los políticos que lo odian, ni los periodistas que lo detestan, ni los periodistas que están de acuerdo con él, en toda su carrera le han encontrado un ápice de corrupción, ni una sola, a él, a Andrés Manuel López Obrador, ni una sola. Por mucho que me critiquen cuando hago este postulado, en primer lugar me vale madres, ¿no? En segundo lugar, me sostengo. Podrán acusar a personajes de aquí y allá en la cuarta transformación de situaciones, pero a Andrés Manuel López Obrador nunca le han encontrado ni un ápice de corrupción. Y bajo esa lógica, bajo esa autoridad moral, por supuesto que podemos pensar en que nuestro presidente, el presidente de México, nos está representando a todos los mexicanos, es la cabeza del poder ejecutivo, y si se le difama a él con que es un corrupto que recibió sobornos del narcotráfico, nos difaman a nosotros los mexicanos. Es exactamente lo mismo lo que hizo César de Castro, que lo que hizo Donald Trump cuando hace muchos años lanzó su campaña para decirle a sus electores, a sus apoyadores, a sus seguidores, que nosotros los mexicanos éramos una bola de violadores y narcotraficantes, que éramos puras manzanas podridas. Lo mismo que está planteando ahí César de Castro. Y por supuesto que yo estoy completamente de acuerdo con que se haga esa demanda. Dice López Obrador que como no tiene dinero para pagar el abogado, puede que se encuentre uno de esos abogados que cobran un porcentaje una vez se gana el juicio mediante la figura del pro bono. Usted sabe que hay muchos abogados, de hecho salen en la televisión, ahí se anuncian así de no me pague nada hasta que ganemos el caso,
me da el 50% de lo que de los millones que ganemos. Bueno, dice el presidente que va a demandar a César de Castro, no da a conocer por cuánto lo va a demandar, porque así se maneja acá en Estados Unidos, y que pues lo que le cobre el abogado de lo que ganen en ese juicio, y el resto se lo va a entregar a los familiares de la guerra que desató Felipe Calderón. Esto es hasta de verdad como justicia poética, está haciendo historia esto en definitiva. El presidente agregó que lo único que tiene en la cabeza sobre las acusaciones del abogángster de García Luna, César de Castro, es que no acepta que se ponga en duda su honestidad porque es el objetivo más importante de su vida. Insistió en que está de por medio, que es el presidente de México, y no se puede gobernar un país sin autoridad moral. Aseguró que no se puede ser presidente de este país, de México. No puede ser presidente de México quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros, o de abogados, o de personajes en el extranjero. Y dijo que ya está analizando esta probabilidad directamente con el canciller Marcelo Ebrard para ver cómo procederán. Le preguntaban que si iba a ser la demanda en lo personal, como Andrés Manuel López Obrador, o en lo público, como el presidente de la República. Creo que tendría que ser en lo público, como presidente de México. Tiene que hacerse esa demanda aquí en los Estados Unidos. Y no estoy más que de acuerdo con que así sea. Especialmente, y le voy a pedir a don David que por favor nos ponga el video completo, especialmente después de la ofensa que hace César de Castro a todos los mexicanos, luego de que en su jeta Vicente Serrano lo confrontara con esas mentiras que dijo, lo confrontara con estas declaraciones textuales de que no sabía quién le dio esas declaraciones. Así lo confrontó Vicente Serrano, y así César de Castro no solamente ofendió al presidente de México, nos ofendió a todos los mexicanos, seamos de derecha, de izquierda, de centro, progresistas, nos ofendió a todos los mexicanos este cuate. Se convirtió en el nuevo Trump. Adelante, don David. Sí, sir. ¿Cómo se siente? ¿Se siente acosado después de hablar con gente de López Obrador? ¿Se siente acosado? No, yo no voy a hablar de nada ahora. Ok. Abogado, usted mintió. yo no voy a hablar de López Obrador. Lo mencionó en la corte, ¿por qué aquí no? Estaba parte de corte. Abogado, ¿no se va a disculpar con el presidente de México por sus dichos ayer con el rey Salvador? Yo no sé qué él está diciendo. Did you lie? Usted lo Did mencionó I en la corte. lie? Did you lie about the president of Mexico? I didn't testify in court. ¿Usted mintió en la corte? I asked a question based on information I had received. That's all I did. Where did you get that information? Where do you think I get my information from when I ask questions? Con todo respeto, que no se detenga, que mejor pareciera que confirma que está mintiendo. ¿Que quién está mintiendo? Usted mintió sobre el presidente López Obrador. Dice el presidente, Bye. Have a good night. dice el presidente en la conferencia hoy que usted mintió. I don't care what the president says. I don't live in Mexico. ¿Por qué no te importa? Es el presidente de México. ¿Mintió en la corte? Por favor, póngale pausa, don David, y regrésele un poquitito. Usted escucha en el fondo de este chacaleo, así le llamamos los periodistas a las preguntas que se le hacen a algún personaje público, varios reporteros. Usted escucha en el fondo de esta transmisión, de ese chacaleo, como una persona cuestiona a César de Castro. Dice, ¿por qué no te importa? Es el presidente de México. Es una de las personas que están ahí, afuera de la corte del Distrito Este en Nueva York, exigiendo justicia. De esos paisanos mexicanos que se levantan muy, muy temprano para sacar adelante a sus familias, sus vidas, que siguen sacando adelante a México desde acá, desde los Estados Unidos, y que hoy están muy pendientes de un caso que nos concierne a todos. Mire, muchos de nosotros estamos en este país debido a la cochinada que nos dejaron, debido a esa guerra contra el narcotráfico. Mucha gente perdió familias, mucha gente se vio amenazado en sus vidas. Su servidor, por eso está aquí en los Estados Unidos. Yo estuve en el sexenio de Peña Nieto, hay que decirlo, ¿no? Al final del sexenio de Peña Nieto
fui amenazado por teléfono, me amenazaron mi vida. Y muchos mexicanos no solamente por eso, no solo porque perdieron su familia, porque se tuvieron que enfrentar a la violencia, sino por la falta de oportunidades ocasionada por esos sexenios tan corruptos como el de Felipe Calderón, el de Enrique Peña Nieto, el de Vicente Fox, porque se le dio todo a los principales amigos y empresarios del régimen, mientras que al pueblo se le olvidó. Y por eso estamos aquí, lejos de la tierra que nos vio nacer, lejos de nuestras familias originales, nuestras familias originales. Muchos de nosotros pues, ya nos casamos acá, tenemos a nuestros hijitos acá, pero tenemos allá a nuestros papás, a nuestros hermanos. Muchos incluso no pueden regresar porque no tienen documentos, no tienen la residencia o la doble ciudadanía, no pueden regresar a ver a su mamá o a su papá. Creo que este señor que le grita a César de Castro representa esa voz de los paisanos acá en Estados Unidos. Corríjame usted si me equivoco, critíqueme, miénteme la madre como lo hizo hace algunos años con Eugenio Derbez, que se hizo la voz, según él, de los migrantes al precisamente atacar la campaña de López Obrador. Pero creo que este señor que le señala esto a César de Castro sí nos representa a los mexicanos. Mientras había obviamente muchos reporteros, mientras Vicente Serrano como periodista cuestionaba a César de Castro, faltaba esta parte, la de usted que nos ve y que nos escucha, la de usted que vive aquí en Estados Unidos, la de usted que vive allá en México, esa voz que no se escucha en los medios de comunicación corporativos, pero que aquí en Sin Censura sí se escucha. Vamos a oír a este paisano. Firma que está mintiendo. ¿Que quién está mintiendo? Usted mintió sobre el presidente López Obrador. Dice el presidente, Bye, have a good night. dice el presidente en la conferencia hoy que usted mintió. I don't care what the president says. I don't live in Mexico. ¿Por qué no te importa? Es el presidente de México. ¿Mintió en la corte? I'm sorry about that. I'm sorry. Mentir es parte de la estrategia de la defensa. How do you feel about the proceedings today, the closing arguments? Sure you'll have the case López Obrador. La presentación de la fiscalía. Hoy. Careful, guys. Careful. Pero ¿por qué comentó? ¿Por qué dijo el nombre de Andrés Manuel López Obrador Ayer, ayer? presidente López Obrador, abogado. understand what I'm saying. Have somebody translate. What are your thoughts on ICE? I speak English, and you mentioned a bribe of 7 million that was said by El Rey. Can you elaborate on that? So your question was. My question was, I know. I asked a question of a witness about what he has said. So that's what you need to report about. What the witness has said. but he said that he never said that. ¿Por qué mencionar al Well, presidente López so Obrador? ¿Qué you relación believe tiene everyone ¿Qué relación tiene el presidente López How did you come up with Obrador? that question? Okay. How did you come up with the question about the 7 million bribe to the president? But you said You're the defense lawyer. That's fucking right. The witness didn't say that.
lo que le dice Vicente Serrano a César de Castro. César de Castro dice, yo solamente cité lo que decía un testigo, le dice César de Castro a Vicente Serrano, pero el testigo no dijo eso, y ahí se queda calladito, este abogánster, este leguleyo. Insistía yo desde muy temprano que, por supuesto, que para sacar adelante un juicio y demostrar la culpabilidad o la inocencia de una persona, los abogados se tienen que valer de una serie de estratagemas jurídicas. Pero antes de estas estratagemas jurídicas está la ética y, sobre todo, la búsqueda final del derecho, que es la justicia, que es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. El abogado que no busque la justicia, el abogado que mienta, el abogado que utilice este tipo de estrategias bajas, de estrategias terribles, difamatorias, está muy mal, obviamente. Y no merece ese título de abogado, sino de leguleyo o abogánster. Por eso es que así le llamo yo a César de Castro, quien, según el presidente López Obrador, estará enfrentando una denuncia, una demanda por daño moral, una demanda de parte del presidente de México, del gobierno de México. Y a ver, pues, de qué cuero salen más correas, como decimos los mexicanos. Si del cuero de César de Castro, que incluso discriminando a los compañeros que le hacían las preguntas en español, les dice, yo no voy a responder en español, solo en inglés. Y dice, bueno, yo hablo inglés, aquí va la pregunta, ¿no? Vamos a ver si salen verdaderamente las declaraciones, si puede justificar esto que él plantea ahí. Le soy perfectamente honesto, las demandas por difamación, por daño, por difamación acá en los Estados Unidos generalmente no llegan a buen término. Lo único que hace el juez es apercibir a esa persona y le exige que no vuelva a hacer algún comentario sobre el ofendido. Así ocurre, esa es la realidad. Y cuando se busca obtener alguna ganancia debido al daño moral que pudo haber causado esa difamación, es muy difícil demostrarla, es muy difícil pues plantearlo en una corte, a pesar de que existan grabaciones y etcétera, porque aquí en los Estados Unidos hay un derecho que, y en eso estoy muy de acuerdo, debe ser, es muy respetado y se lucha mucho por ese derecho, una y otra vez. Un derecho que está contenido en la primera enmienda de la Constitución, junto con la mayoría de los derechos individuales, garantías individuales, derechos fundamentales de todos los que viven aquí en los Estados Unidos, está la libertad de expresión. Entonces, probablemente pues no trascienda alguna situación, va a ser más bien simbólico, pero será bueno que se pueda exhibir a un abogado que, pues en lugar de ser parte del caso, defensor en el caso, se convirtió en el caso. Ayer López Obrador planteaba que César de Castro era parte de esa mafia, de la mafia de Genaro García Luna, de ese, nada más le faltó ponerlo en el organigrama que le va a poner don David en pantalla a continuación, un organigrama que hoy el presidente López Obrador pidió y que es el que plantea la fiscal Sarita Comatiredi ante los miembros del jurado. Hoy están decidiendo esos miembros del jurado el futuro de Genaro García Luna y probablemente el futuro de César de Castro como su representante, como su abogado. Nos estaremos enlazando con Vicente Serrano tan pronto sea posible ahí a la Corte del Distrito Este de Nueva York. Estamos muy pendientes de lo que pueda pasar, pero tenemos aún más información para usted y le pido a don David que por favor y a Alejandro